Bien, de regreso en esta que es la revista más exclusiva de cada fin de semana, Rodando TV. Tal cual prometiéramos tanto Emmanuel como nosotros, este fin de semana un programa especial, dedicado en toda su extensión a nuestro hermano país de Venezuela, producto de esta situación que hace años viene sucediendo en Venezuela y que estamos ya, digo yo, a horas de que ciertamente regrese la paz que espera el mundo entero a Venezuela. Nosotros, que no solamente en este medio como Rodando TV, sino también en el que hacemos todos los días contacto diario, le hemos estado dando seguimiento. Y hace unos 3 años, pues nosotros también hicimos contacto con algunos venezolanos y que en el día de hoy, afortunadamente, no sé si decir afortunada o desafortunadamente, porque lo chulo hubiese sido que ella hubiese podido quedarse en Venezuela, en su país, trabajando, desarrollándose como profesional, pero lamentablemente la misma situación la ha obligado a tener que llegar a nuestro país con la esperanza de regresar pronto, producto de que se devuelva, de que vuelva la paz y la tranquilidad a Venezuela. Así que nosotros tenemos aquí un grupo de amigos venezolanos con quien vamos a interactuar este fin de semana para que sean ellos mismos quienes cuenten y nos describan la situación actual y lo que puede pasar en Venezuela. Así que están con nosotros este fin de semana y vamos a saludarlo, nuestro amigo Jonel Rivera. Hermano, saludos y bienvenido a Rodando TV. Muchas gracias. De verdad, un gran honor estar aquí, pues gracias por su invitación y de comentarle un poco de realmente de lo que está pasando y de informar un poco de esas confusiones que a veces hay con la aplicación de la Constitución, que es la que realmente le da la legitimidad a lo que estaba sucediendo y de dónde se están basando todo lo que estamos presentando. Bueno, saludamos Eliana Díaz Núñez, también bienvenida a Rodando TV. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de dar a conocer lo que está pasando en nuestro país y llevar luz a nuestro país y a todas las personas que hoy nos están escuchando acá en República Dominicana. Saludar también, dar la bienvenida a nuestro amigo de muchos años, el señor Francisco López. Muchas gracias por la invitación y de verdad que también quiero darle las gracias a la gente aquí en San Francisco de Macorís, a Telenor, a ti, Víctor, amigo personal. Y sobre todo a todo el pueblo dominicano que nosotros sabemos que nos están acompañando ya desde hace varios años en toda esta parafernalia que ha venido ocurriendo con nuestro país políticamente. Qué bueno. Saludar también a Raúl Rivero, quien se suma a esta especie de conversatorio que vamos a tener este fin de semana. Saludos, hermano. Pues saludos, feliz por estar aquí con ustedes y compartir mucho con mis hermanos paisanos, igual que ustedes. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Me gusta estar aquí con ustedes. Qué bueno, bienvenido. Bueno, Manuel, yo creo que... ¿Verdad que sí, Víctor? Lo único que nos resta es comenzar a preguntar. Este conversatorio. Y yo estoy ansioso por hacer una pregunta, no, pues, que es con la que creo que debemos introducir. Adelante. Y es, ¿qué fue lo que produjo esta situación en Venezuela? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué fue lo que le dio este inicio? Que viene, no empezó cuando Guaidó se proclamó presidente, viene desde mucho más atrás. Y yo creo que hasta desde lo que provocase que ustedes vinieran a nuestro país. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Dónde surge? ¿Cómo empieza? Mira, la actual situación comienza aproximadamente en el 2015, las elecciones parlamentarias de Venezuela. Por fin logramos la oposición copar el máximo de cupos en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Venezolana es la que rige lo que es la legislación de nuestro país. Hasta ese momento, el chavismo y el madurismo copaban la totalidad y el control completo de la asamblea y por lo tanto de las leyes y todo lo que era el control del país. Esta asamblea gana, obtiene una mayoría total y ya eso de una vez le mandaba un mensaje al gobierno: oye, hay que ponerse en la fila porque van a venir las restricciones, vas a tener que apegarte a la ley, para lo cual Maduro de una vez con sus estrategas y todo aquello, ellos hacen un par de jugadas políticas donde lo primero que hacen es, tú sabes que la asamblea es quien elige o designa a la parte de la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ordena a Maduro a la Corte Suprema, a todos los jueces que renuncien de inmediato, y la ya saliente, porque era en enero que entraba esta nueva, con la oposición en la mayoría, la saliente de una vez nombra a los nuevos jueces y ahí empieza todo. Eso fue el primer error y atenta contra la Constitución de Venezuela creada por ellos mismos, y eso lleva a que
entre una nueva corte, la cual de inmediato, por orden también presidencial, elimina a esta asamblea, ¿verdad? Y crean lo que ellos llaman una asamblea nacional, digamos paralela, que es la constituyente. Esta constituyente empieza automáticamente, eran simplemente títeres del gobierno y empiezan a generar nuevas leyes porque es el poder legislativo. Esta Asamblea Nacional, ellos la desconocen, la actual, en la cual el presidente es Juan Guaidó, ¿verdad? Entonces, llaman a elecciones. Las elecciones estaban pautadas para diciembre del 2018. Adelantan las elecciones, la Asamblea Nueva o la falsa Asamblea Constituyente la adelantan para mayo, pero unas elecciones súper condicionadas. Apenas hubo, creo que, un mes para inscribirse. La inscripción, para tú inscribirte, tenías que tener tu carnet de la patria. No participaba el venezolano que estuviera en el exterior. No había veedores internacionales. O sea, todo un truco, simplemente para ellos posicionarse en el gobierno. Creo que tocaba era 19-25, porque las elecciones allá son por 6 años. Entonces, ¿qué pasa? En estas elecciones, cuando lanzan el primer boletín de ellos, hubo supuestamente una participación de un 56% de la población. Y, por supuesto, ¿quién ganó? Maduro, porque aparte de eso, en el mismo proceso, bloquea a los partidos de oposición, anula la participación política de los líderes que venían formándose o la gente que tenía posibilidades y crea par de títeres que compiten y le dan validez, entre comillas, a esas elecciones, que creo que fue un pastor evangélico y otro señor también de la misma tanda de ellos, Falcón. Entonces, ¿qué pasa? En las elecciones, por supuesto, ganan ellos, viene todo eso, pero en ese momento está ya algo, que es la gente de Smartmatic, que es la compañía que controlaba la parte del sistema de votación electrónico en Venezuela. Ellos dicen, mire, señores, yo no participo en esto. Esos números que están dando no son los nuestros. En ese momento, muchos países internacionalmente, instituciones desconocen esas elecciones. Cuando Smartmatic da sus números, apenas votó el 17% de la población. Hubo un 83% de abstención, lo cual automáticamente al ellos presentar estos números contra los números que presentó el gobierno, invalidaba legalmente las elecciones, ¿verdad? Por eso es que viene la otra parte, donde Juan Guaidó estratégicamente espera en el periodo, porque el señor Maduro le tocaba posicionarse el 10 de enero, o el 5, el 10 10 de fue la enero. toma de posesión. Una vez toca la posición de tomar el control, digamos, del gobierno, su nuevo periodo, se desconoce. ¿Por qué? Porque el artículo 233 tan nombrado te dice que a la ausencia o falta del presidente, si tú tuviste unas elecciones que están internacionalmente reconocidas como válidas, como inválidas, o nulas, o fraudulentas, la misma constitución creada por ellos te da la potestad de que el presidente de la asamblea debe tomar la presidencia transitoria, y hay 3 normas. Él tiene un periodo para llamar elecciones. ¿Qué es lo otro que sigue? Él tiene, creo que 30 días en el cargo para llamar elecciones y hacer cumplir la Constitución. Pero la diferencia de todo esto es que los 30 días comienzan a correr a partir de que Maduro renuncie. Okay, ya Como después, él no lo ha hecho, no están corriendo. Exactamente. Después de esa interesantísima descripción que hace Francisco López sobre cómo se inició esta situación, fue interesante. Si no me equivoco, creo que Eliana es la que más reciente llega al país. De manera que por tener esa condición es la que conoce al dedillo y ha sufrido la situación que vive Venezuela en este momento. ¿Cuál es realmente la situación que vive el pueblo venezolano? Porque, por ejemplo, en la condición que está, yo no me imagino un día de un venezolano. Mira, un día de un venezolano debe tener el doble del día. O sea, si son 24 horas, por lo menos unas 48. ¿Por qué? Porque el venezolano pasa haciendo una fila para comprar un alimento, 1 kilo, porque ya los paquetes son de kilo. Tiene que pasar haciendo la fila desde el día anterior, desde el mediodía del día anterior. Entonces tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de cuidar a su familia, tiene que dejar de descansar, por supuesto no se alimenta bien, para que al día siguiente le venden un producto. El sueldo mínimo equivale como al porcentaje de $5. Nosotros hemos sacado la cuenta aquí de cuánto cuestan los productos y cuánto cuestan allá, y es el mismo valor en dólares. Es el mismo valor en dólares.
Pero, ¿qué compras tú con $5 aquí en República Dominicana? Poca Nada. cosa. O sea, eso estamos diciendo, Eliana, que eso es en Venezuela a todos los niveles. O sea, En no hay todos un los venezolano que niveles. pueda decir que por ser del lado de Maduro pueda estar viviendo menos mal. No, no, porque en Venezuela existe el sistema de entregas, que es como decirte aquí la caja que entregan. Allá se llama CLAP, y el CLAP lo reciben quienes tienen carnet de la patria. Entonces, exactamente, lo llaman una limosna ideológica, porque solamente tienes acceso al CLAP quien vive en los barrios o quien tiene carnet de la patria. El resto, si tú no tienes carnet de la patria, no tienes acceso a ninguno de los servicios, a nada. Entonces, ¿qué trae la caja? Trae 1 kilo de harina en varios paquetes, trae 2 kilos de pasta, trae como enlatados, varios tipos de enlatados, trae 1 kilo de arroz, y eso dura para un mes. Eso debe durar para un mes. O sea, no que dura, debe durar un Debe mes. durar para un mes, porque eso llega, cuando llega al mes, cada mes. A los barrios donde los consejos comunales, como dicen, se mueven, como dicen en Valencia, ya en Venezuela se mueven, y entonces logran para sus comunidades. Pero del resto no sucede. Igual sucede con las medicinas. Tú vas a un hospital y la única forma de que te atiendan en el hospital es que lleves tus medicamentos. Si no los llevas, no te van a atender, así te estés muriendo. O sea, que esa situación en Venezuela, Cruel. nosotros no la conocemos. Esa, por ejemplo, esa insuficiencia masiva que hay, como usted dice. No. Te atienden en el hospital si tú llevas los medicamentos. De manera que hay un alto porcentaje que tú puedas perder la vida. Mira, producto de esa yo tengo necesidad. familiares que trabajan en centros de salud, o sea, personas muy cercanas que trabajan en centros de salud, y ellos me dicen que en una cama de un hospital hay hasta 3 y 4 personas, indistintamente del diagnóstico que puedan tener, porque no hay espacio, no hay condiciones. Generalmente los médicos recomiendan que si no es necesario que tengas que ir al hospital, no te acerques. ¿Qué significa eso? Que puedes contagiarte de alguna bacteria. Y entonces vas a visitar a un familiar que está convaleciente y puedes salir enfermo de una bacteria incurable, porque los antibióticos cuestan, los antibióticos te los venden en dólares. En Venezuela hay que pensar en dólares, definitivamente. Si tú piensas en bolívares, no te rinde, o sea, y entras en la desesperación. ¿Qué está pasando en Venezuela? Muchas personas en los últimos años se han suicidado. Personas de los medios, periodistas, artistas, personas que nosotros podíamos ver como ejemplos a seguir, y de repente se suicidaron. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero, ¿qué es lo colectivo? La depresión. El saber que tantos años de estudio a la final no sirven en Venezuela, porque lo que ganas no te da para comer un día. No importa cuántas horas trabajes, porque hasta hace 2, 3 años podíamos decir que yo trabajaba 12 horas, 40 horas al día y bueno, daba para comer, pero llega el momento en que no. O sea, no importa qué profesión tienes, no importa cuántas horas trabajas, no vas a tener. Raúl, ¿qué espera usted que pase en Venezuela? Pues yo espero que ahorita van a pasar muchas cosas, y esas cosas que yo anhelo es la libertad de nuestros paisanos y de nuestra familia. Porque yo le voy a decir algo. Yo antes de venirme de Venezuela, yo era funcionario público, yo era policía. Yo era policía del estado Mérida, ¿sí? Esa policía era una de las más prestigiosas a nivel nacional, ¿sí? Se dedicaba mucho a la delincuencia, o sea, éramos muy honestos, ¿sí? Pero después de los problemas y esas cosas, pues se fue deteriorando y hubieron muchas cosas que cambiaron, y como yo estaba acostumbrado ya a trabajar bien, ¿verdad?, con la ley, y decidí emigrar porque no fui partidario de algo que no me gustaba. Habían órdenes que nos daban que era
no, había que reprimir al pueblo y a mí no me gustaba eso, nunca me gustó. Incluso mi esposa también, ella era funcionaria y nosotros decidimos irnos y seguir otro camino. Nosotros somos administradores también y no podíamos ni ejercer nuestro título porque ya el país estaba desangrado, como dice, desangrado, ya estaba caótico. Y eso me llena a mí de tristeza, pues, me llenó de tristeza, pero ya ahorita hay una esperanza muy grande y estoy muy feliz por eso. Estoy muy feliz por eso porque ya el presidente interino Juan Guaidó ya tiene muchas prioridades de seguir adelante y sacar a este país a lo grande como nosotros decimos. Qué bueno. Una pregunta, ahorita cuando usted nos comentaba de la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional. Tenemos dos asambleas paralelas que funcionan en Venezuela. Una elegida por el voto popular. La otra, ¿quién eligió y qué le da la legitimidad para que ésta ejerza? Obviamente lo que tenemos ahora mismo en el país, un gobierno que dirige la batuta y tiene todos los controles sobre las leyes, sobre las instituciones y todo, no hay forma de oponerse. De hecho, creo que fue por decreto presidencial. ¿Ni siquiera fue por voto? No. Fue por decreto y ellos dieron y el que había posibilidad de que lo inhabilitaban políticamente porque esa es la normativa. Y yo quería aclarar otra cosa que yo he visto mucho en los medios, cuando la gente dice que Juan Guaidó se autoproclamó. No, señor, la Constitución venezolana preparada por este cuerde sinvergüenza, es la que le dio el poder a él por el artículo. Porque por primera vez, tú has visto el respaldo que ha tenido internacionalmente, es porque estamos haciendo las cosas correctamente y es la Constitución que le da el poder a él para tomar, como dice, interinamente la presidencia y llamar a elecciones libres y democráticas. Jonel, aquí hay una gran cantidad en el país de venezolanos, producto por lo mismo que estamos hablando, por las condiciones que vive actualmente Venezuela, se lo ha obligado a tener que emigrar y venir a este país. Asumo que también una gran cantidad, un alto porcentaje del venezolano que está en el país, una vez regrese la paz y la tranquilidad, regresaría a Venezuela. Eso es lo que más deseamos todos los venezolanos, de verdad, porque salir de su país, lograr esforzarse es algo que el venezolano nunca lo veía hacer. Somos de un corazón nacionalista, nunca nos imaginábamos salir, pero siempre por estas circunstancias se nos llevaba a presentar desde que uno comenzó a desarrollarse en la universidad, a ejercer su carrera. Siempre veía muchos profesionales que tenían que salir del país porque no lo podían hacer internamente. Y si lo hacían, le iba a pasar como el compañero, tenía que pasarse un bando que es difícilmente por ética hacerlo. Lo que sucedió hace poco en Cuba, que ya se le están abriendo las puertas. En Venezuela yo fui también servidor público, recién graduado, comencé a trabajar como servidor público y estuve en servidor público y como privado, y en ambas partes desarrollé diferentes cargos. Y a uno le cuesta ver otras cosas cuando uno empieza a compartir con los cubanos, que es cuando uno empieza el primer rechazo como servidor público, que el que está al lado tuyo, el que va a ejercer las leyes, el que va a hacer cumplir es un cubano. Y oye, uno le cuesta saber, pero al ver el cubano, viendo hasta qué punto, porque puede ser que cualquier extranjero lo puede desarrollar, pero que tenga un nivel que uno se puede hacer, dejarse llevar por él. Pero un señor mucho mayor que yo, eran 2 o 3 con que yo trabajaba, ni siquiera tenían acceso a internet. Me acuerdo que le enseñé a manejar la computadora. Cuando logró ver un correo y enviar un correo, eso fue como la alegría, el juguete más precioso que había tenido. Entonces, oye, ¿cómo hacer en estas condiciones y manejar un país? Ya Cuba, en este momento, 50 años después, se le están abriendo las puertas. Entonces, yo siempre me imaginaba, tendrán que pasar 50, 60 años para regresar a nuestro país, porque así es un ejemplo de Cuba. Lo que no se imaginaba en este momento, este mismo paquete que se está aplicando en Venezuela, que se aplicó en Cuba, es que había el internet. Las redes sociales, el internet, y es algo que nos ha llevado a donde estamos actualmente. Es algo que por todas las redes sociales es donde llega cualquier mensaje en instante, de una vez todas las televisoras internacionales empiezan a transmitirlo. Ayer, anteayer, llegaron a la casa del presidente legítimo Guaidó
unos militares motorizados y una camioneta. Inmediatamente él publicó un Twitter, ya ese Twitter en cuestión de segundos estaba, por lo menos yo lo vi en CNN, publicando y todo el mundo tomando fotos y una vez publicando por todos lados. En la televisora, radio y televisión interna no se puede decir nada de Guaidó. El que lo diga, lo sacan de... Y programas que tienen 30, 40, 50 años ejerciendo en radio, el que diga Guaidó, no puede de salir sacado del programa. Tengo compañeros, amigos diputados que están en la Asamblea Nacional y él hace poco le cerraron, él siempre estuvo hablando de Guaidó en la frecuencia AM y estuvo diciendo, ya empezó, después que se aceptó la juramentación, él empezó a hablar más de Guaidó y él nos comentó por el chat, mire, me cerraron el programa, tranquilo. Ese pronto va a volver a abrir. Y una de las alegrías más grandes que sentimos es que vemos el canal RCTV que fue cerrado en el año 2006, cuando yo mismo salí, algo que yo lloré muchísimo cuando vi ese canal cerrado, RCTV en el año 2006. El único que no se doblegó. Ese fue el único y es el que ahora actualmente ha incrementado por redes sociales todas esas imágenes que en el año 2006 nosotros veíamos, las estamos volviendo a ver en este instante después de 13, 14 años ya después de abierto. Aquí tenemos nosotros una comunidad ya amplia aquí en San Francisco de Macorís y vemos nosotros como en las redes también el mundo entero donde esa comunidad venezolana se ha estado no manifestando sino haciéndose sentir también en apoyo a Guaidó. ¿Tienen previsto también la comunidad venezolana aquí en San Francisco de Macorís en algún lugar de juntarse y decir también nosotros estamos con Guaidó? Mi compañero era organizador. Sí, ese es uno de los grandes, ya lo logramos hace poco, la semana pasada, he tenido el apoyo, gracias a Dios, los padres, el padre Carmelo, el padre Luis Ramón, me han dado varias ideas de cómo empezarlo a hacer. En Santo Domingo es bastante fuerte la comunidad que está, hay diferentes grupos, en Santiago también, ya aquí en San Francisco habrán alrededor de, no creo que lleguemos a 100 personas de venezolanos aquí, pero sí estamos empezando a desarrollar, a hacer el llamado. Yo estaba solo hace 15 años. Solo no, dijo. Sí. Mira algo que es clave, que es bueno que la gente conozca. Esto del socialismo del siglo XXI, que el innombrable proclamaba, es algo que es clave. Mira, es o fue una ideología mal practicada. Es lo que yo digo, la versión moderna de Robin Hood, que tú le quitabas a los ricos porque tenían demasiado para repartirlo entre los pobres. Pero, ¿qué pasó? Ellos le quitaron a los ricos, ellos cerraron negocios, acabaron empresas, es por la famosa expropialo. Pero ¿qué hicieron? Se lo quedaron ellos. Ahora los nuevos millonarios, los nuevos ricos, la gente que maneja los dólares son ellos. ¿Y qué hicieron? Desangraron un pueblo porque tú destruiste el aparato productivo. Tú que vienes del agro, mira, Venezuela producía todo y nosotros producíamos de todo y a los hermanos de Brasil, a los colombianos, mira, yo trabajé en una empresa, Víctor, hace, que me ayude en los tiempos para no delatarme, 30 años creo, de transporte internacional. Nosotros, mi empresa donde trabajaba yo, nosotros sacábamos casi 20 o 30 contenedores semanales a Colombia. Ya cuando empezó el señor el negocio cambió, las empresas se tuvieron que ir de Venezuela a Colombia porque no había garantía. ¿Ve? Y creo que fue lo mejor que hicieron, porque si no hubieran terminado quebrando. Hasta hace poco General Motors, la Ford, la planta de General Motors en Valencia es más grande que San Francisco de Macorís. Eso cerró, quebró. ¿Cuánto desempleo generaron ellos? Se quedaron ellos con eso, lo acabaron. Entonces fue la ideología de Robin Hood mal aplicada. ¿Entiendes? Entonces es cuestión que el socialismo es una teoría, pero en la mente de estos señores fue mal aplicada, fue un desastre lo que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Voy a seguir hablando un par de cositas más. Venezuela hoy en día, tú consigues en Venezuela más de entre 22 o 25 mil cubanos, militares cubanos, infiltrados en todas las venas, en los ministerios, en la milicia, en todas las partes claves del gobierno están ellos. Los que dan las órdenes a los militares venezolanos son los cubanos. Tú tienes en el llano venezolano, cuando hubo el proceso de paz en Colombia, el que no se pegó en ese proceso de paz brincó para Venezuela, porque era un estado forajido, o es un estado forajido. Tú tienes en el borde de la frontera colombiana, en el Arauca venezolano, deben haber 10 a 15 mil guerrilleros. Si te vas para el oriente del país, cuando hubo la crisis petrolera en Venezuela, el paro, llegaron a Venezuela del Medio Oriente, pero ¿qué trajeron? Ahí infiltraron
el terrorismo. Es más, hay células que se llaman de Hezbollah en Venezuela. ¿Qué tiene que ver el latino con la guerrilla, la guerra santa de los islámicos? Eso que se lo dejen allá. Entonces, ¿qué se han convertido ellos? Una narcodictadura, una dictadura terrorista, ¿entiendes? Y es una gente que yo le decía en estos días, oye, yo no creo que ellos vayan a salir por las buenas, porque es que es difícil. El compromiso, ellos no mandan. O sea, ese señor, el grandotote ese que usted ve por todos lados ahí, que el presupuesto expresidente venezolano, ese señor es un títere de mucha gente, ¿entiendes? Hay otro que está más abajo de él, que ese es el más peligroso de todos, que es un delincuente internacional. En Venezuela, tú has oído hablar del famoso cartel de los soles, es porque es el cartel de los soles, no es por el brillo, es porque son puros generales los que mandan. O sea, la milicia venezolana está corrupta completamente. Entonces es difícil, pero por fin estamos viendo la luz al final del camino y yo estoy seguro que ahora sí podemos decir que más pronto que nunca vamos a salir de ello. Qué bueno, con la anuencia de ustedes, Raúl, Francisco, Eliana y Jonel, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a dar una pregunta en el aire, ¿verdad? Que yo quisiera que cualquiera de los cuatro pues nos la respondiera, y es: mañana se va o lo sacan a Nicolás Maduro de Venezuela. Automáticamente, de hecho ya lo es, ¿verdad? El presidente de la Asamblea es el presidente legítimo, Juan Guaidó, de Venezuela. Hay que convocar en un tiempo prudente a elecciones libres para que sea el pueblo venezolano quien elija quien va a regir los destinos de Venezuela. ¿Podría Juan Guaidó también aspirar a ser presidente de Venezuela en esta situación, llamando a unas elecciones que se supone deben ser libres en Venezuela? Esa pregunta yo quiero que me la respondan a regreso, después de esta pausa. Vamos a la pausa, no le cambio. Ya inminente cambio que debe experimentar Venezuela en las próximas horas, y es de que el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, pues tiene o va a tener la responsabilidad de llamar a elecciones generales, ¿verdad?, democráticas en Venezuela. Y dejamos la pregunta, y era si Juan Guaidó pues pudiese, ¿verdad?, también ser candidato en las posibles elecciones que ya están al doblar la esquina en Venezuela. ¿Y qué pasaría entonces si él aspiraría? Así que vamos a ver quién se la juega, ¿verdad? Mira, tú has escuchado un dicho que por allí dice: en Venezuela lo usamos mucho, se mató con su propio cuchillo. Esta gente se mató con su propio cuchillo. Ellos cambiaron la Constitución en el año 2000. Y esa misma Constitución dice, de hecho, en ese momento nosotros hicieron una votación y dijimos que no a ese artículo, que era la reelección indefinida. Y ellos la ganamos. Y ellos la hicieron por ley habilitante. Entonces resulta que ese artículo es la que está matándolos ahora. ¿Por qué? Porque la reelección indefinida dice que el presidente de Venezuela se puede reelegir tantas veces quiera. Eso lo dice la Constitución que ellos mismos hicieron. De que Guaidó se lance presidente, podría hacerlo. Tiene el respaldo del pueblo, tiene el respaldo de la Constitución, que es lo que en este momento estamos hablando. De poder puede. ¿Es leal? No lo sé. ¿Cómo están las conversaciones en la Asamblea entre ellos políticos? Porque ya eso es otra cosa a lo que nosotros no tenemos acceso. De poder puede, porque él ha despertado un liderazgo, una esperanza, una confianza en el venezolano que ninguno de los opositores la había despertado en por lo menos estos 20 años. Ninguno, porque para movilizar el pueblo como se está movilizando a estas alturas, ninguno lo había logrado. ¿Qué pasaba antes en Venezuela en las marchas, en las protestas? Todo el mundo a Caracas. Y entonces trancaban las autopistas y pasaba todo, y comenzaban a trancar las autopistas el gobierno. Ahora no. Ahora todo el mundo está protestando en su ciudad, está marchando en su ciudad, y todos los 23 estados se llenan de personas, todas las ciudades. Vi una foto en la tarde de Tucupita. Tucupita queda en un rincón de Venezuela donde yo creo que ni siquiera señal de celular hay.
Y hasta ahí Y ahí había gente, muchísima gente. Entonces, respaldo lo tiene. Tiene el pueblo y tiene la Constitución. De poder, puede hacerlo. Que él quiera, que sea leal, que sean conversaciones de ellos, ya eso es otra cosa. Como venezolano, porque el único interés en este momento del venezolano, yo me atrevo a decir que es que regrese la paz, la armonía, la tranquilidad a Venezuela. Ustedes que conocen la intríngulis, ¿verdad?, la política del venezolano, en el caso de que mañana se llame a elecciones y Juan Guaidó, como usted dice, tiene todo el derecho a aspirar y es el principal que se ha puesto los pantalones para asumir con mucha responsabilidad esta situación, ¿entienden ustedes que podría ser tal vez la esperanza de Venezuela el hecho de que él también asuma ese compromiso en Venezuela? Sí, bueno, yo creo que sí, porque de verdad que esto que él ha despertado, ese liderazgo, ese mensaje sereno, ese mensaje claro que se ha mostrado, que no es que nosotros nos cansamos, como quien dice, de escuchar mentiras. El venezolano se cansó de escuchar mentiras de ambos lados. ¿Y por qué nosotros ya somos capaces de detectar una mentira? Porque escuchábamos cosas insólitas. Y entonces resultaba que decíamos, no, eso no puede ser. Lo decía la oposición y no, eso no puede ser. O sea, ¿qué pasó aquí? Y lo escuchábamos del gobierno y yo, no, eso tampoco puede ser. Pero Juan Guaidó ha tenido un lenguaje sereno, una expresión tranquila, un mensaje claro, contundente. Mira, nosotros queremos reconstituir la nación, reconstruir la nación. ¿Todos se comprometen? Sí. Porque no es de uno, esto no es de una sola persona. Esto es de los 30 y tantos millones de venezolanos que hemos nacido en esa tierra o que de una u otra forma han vivido en esa tierra. Porque eso lo está diciendo una venezolana que ama a Venezuela, no una venezolana que por la posición interesante que tiene Juan Guaidó en este momento. No, es por eso. independientemente de una no es ideología, porque Creencia. yo creo que a mí no me han ideologizado ninguno de los dos. Porque yo cuando tuve que ser oposición, cuando tuve la oportunidad de hacerle oposición a la oposición, lo hice. Siempre he sido opositor al gobierno, pero llegó el momento también que lo fui a la oposición. Pero sí he hecho un trabajo, como quien dice, de hormiguitas en Venezuela, donde por mi parte, una de las cosas que hemos enseñado y hemos aprendido es que cada uno debe hacerse responsable de su metro cuadrado. O sea, si yo quiero una Venezuela limpia, yo tengo que empezar por no lanzar basura. Si yo quiero una Venezuela productiva, quien tiene que ser productivo soy yo. Si yo quiero una Venezuela que trabaje, trabajadora, quien tiene que trabajar soy yo. Si yo quiero una Venezuela emprendedora, quien tiene que emprender soy yo. Desde ahí, desde el compromiso. Y eso yo lo vi ratificado el día 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó, y al él terminar su juramento dijo, ok, ahora vamos con ustedes. Ustedes se comprometen a reconstituir la Constitución, a hacer defender la Constitución y todo. Sí. Todas las millones de personas en todo el mundo, porque eso, según me dijo una amiga en Venezuela, eso en las tarimas estaban las pantallas y estaban transmitiendo vía online. Y todo el mundo escuchó eso, todo el que estaba en la marcha en ese momento lo escuchó. Claro, no lo vieron por televisión. Quien lo vio por televisión es porque tenía redes sociales, porque tenía internet o porque tenía otra forma de accesar, pero por televisión no se dio. Wow, o sea, el problema en Venezuela, según ustedes me están comentando, y en pausa, pues hablamos un poco. La raíz del problema en sí no es Maduro, es el chavismo. Es ese motor que mueve Venezuela desde hace 20 años, que tú le quitas a Maduro, pero si lo dejas a ellos, sigue todo podrido. Y excusen el término. Es así. Es así, por eso es que la idea es que salgan todos. Sí, porque... Hay que sacarlos a todos. Sí, porque esa ideología está empobreciendo la mayoría de los ciudadanos venezolanos. O sea, ya nosotros ya estamos cansados de escuchar lo mismo. Incluso ustedes han escuchado a Maduro ya diciendo, este año sí vamos a luchar contra la economía. Y desde el 2015,
Todos los años lo 2015, dice. Cada segundo dice ajá, que lo está siempre haciendo. lo dice, que este año, que este año, que este año. Y ya estamos cansados, entonces ya es hora del cambio. Y es ahora. Ahora o nunca. No, Aparte que políticamente, económicamente, no tiene la capacidad. Es sencillo. Vuelvo y te repito. Son gente que están puestos allí solamente para desangrar el país, Pues yo no he visto un programa. Yo me acuerdo cuando el señor aquel, el innombrable, estaba, que él llegó y empezó, y cuidado con México, empezó igualito. Llegó eliminando los beneficios del presidente, vendan esto, acaben aquello. Creo que eran 17 ministerios. 17 ministerios que 17, teníamos, sí. ¿verdad? Y él agarró y eliminó como 4 o 5 y todo era a través del presidente. Yo creo que hoy deben haber 50 ministerios. 50 más o menos. Esa es una locura, porque son gente incapaces, eso es lo que son. Ahora este muchacho es un muchacho joven, valga 35 eso que años. 35 años tiene, es un muchacho preparado, con capacidad, ha estado rodeado de gente de nivel. Tú ves la nueva juventud esa venezolana que está entrando en la política, son gente con nivel, son gente bilingüe, estudiados, han estudiado en las mejores universidades. Es una gente que tiene que aportarle al país. Pero esta gente, bueno, el señor expresidente de Venezuela no es por menospreciar a nadie, pero lo que era cuando el gobierno del otro era conductor de autobús, sin ningún tipo de educación. No hay registro universitario de ese señor. Yo creo que no hay registros ni siquiera de secundaria de él. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo una persona como esa se puede poner a dirigir a lo que entiendo yo era el país económicamente más fuerte de Latinoamérica? Bueno, no supo sumar 6 años de presidente y 7 de... A ver, ¿cuánto que se perdió? Por ahí, matemática básica está quemado. Entonces, si ese tipo de personas lo pones tú a dirigir el país más rico de Latinoamérica, y cuidado, creo yo que en los 80, en el 82, Venezuela andaba, creo que era el 5º país con el Producto Interno Bruto más en el mundo entero. Para que tú veas números, en el 79 Venezuela producía 4.3 millones de barriles diarios. Eso es demasiado dinero. Venezuela era la Arabia Saudita, como le decían, de América. Y esta gente llegó con su ideología podrida y mira lo que hicieron. Entonces, yo estoy seguro que Venezuela con la gente indicada, con los jóvenes pensantes indicados, no va a costar, como yo le decía temprano, nos va a costar quizás 5, 7, 8, 9, 10 años, pero se va a componer porque hay la voluntad real, ¿entiendes? Yo le decía también, la gente de la oposición quizás fue que se quemó en el camino, porque hacían ofertas y terminaba como todo o muchos de los políticos tienen el rabo como que de paja y en el camino se quedaba. Este muchacho salió de la nada, por eso es que él ha causado un impacto fuerte, porque él salió de la nada, nadie se acordaba de Guaidó, ¡pum!, estuvieron preparaditos, llegó, ha tenido una prestancia, ha tenido la serenidad, se ha mantenido constante allí y creo que están mandando el mensaje de que esa es la Venezuela que quieren. No hay temor ni miedo a que se pueda quemar como se quemó la oposición, como usted dice. Pero además de eso, otra preguntita. ¿Cree usted o creen ustedes que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela puede permitir hacer que realmente Venezuela resurja realmente como el país que es, el país más rico de la zona? Sí, eso de verdad lo estamos logrando. De verdad en 20 años eso lo estamos sintiendo. Y algo clave que Guaidó, el gran apoyo, su formación, viene de hace muchos años. Él viene de ser monaguillo de la iglesia, se ha formado, el padre que lo bautizó es el que ahora lo casó y le bautizó a su hija. Y algo gran diferencia con el otro es que el otro siempre invoca espíritu de eso que del otro, que si Guaycaipuro. Cuando ese juramento levantó fue la mano izquierda. Guaidó, sus primeras palabras fueron: ante Dios por sobre todas las cosas, que reine el Rey de Reyes. Y él, como monaguillo, como católico, las concentraciones en Venezuela, las primeras que se empezaron a hacer, fueron en todas las catedrales del país. Empezaron a exigirle a los sacerdotes de cada parroquia: vayan y pídanle al Padre que le bendiga el agua y ustedes mismos échense agua entre ustedes. Mi suegra me comenta que ella estuvo presente donde se levantó y subió a la tarima un sacerdote y un padre,
y pidió que levantaran las aguas y se echaran agua entre ellos. Y ella decía que eso se sentía lo más lindo que ella podía haber sentido, que de hace muchos años no se sentía, porque él lleva siempre la palabra del reino de los cielos y es mucha oración lo que se pide en el mundo entero. Nosotros aquí en San Francisco de Macorís, el día que había la concentración, lo primero que hicimos fue nos fuimos a la catedral, como fue el llamado, y hacer misa, hacer oraciones por Venezuela. Y eso es lo que hace Guaidó. Siempre coloca a Dios por sobre todas las cosas y no ese maligno como lo invoca el otro. Una inquietud que tengo y es que viendo toda esta situación, y le quiero preguntar a ustedes como venezolanos y que conocen a su pueblo, ¿es posible o ven ustedes posible que esta situación lleve a Venezuela a una guerra civil? Mira, para que exista una guerra civil tiene que enfrentarse pueblo con pueblo. Si nosotros estamos viendo esa manada de personas en la calle, ¿cómo crees tú que puede existir una guerra civil? Solo que nos manden cubanos, que nos manden toda esa gente. Desaparecer a Venezuela. Exactamente, que manden extranjeros. Pero cuando tú ves esas manadas de personas en las calles, ¿tú crees que ellos van a ir a atacar al otro? ¿No? ¿Por qué? Porque todos están en un solo propósito, una Venezuela libre, una Venezuela democrática, una Venezuela en paz. Porque todos, rojos, blancos, negros, allá en Venezuela, todo el mundo quiere vivir en paz. Así es. Vamos a la última pausa comercial. A regreso, venimos ya con la despedida de cada uno de ellos, manifestando, ¿verdad?, lo que quiere para su país y lo que pueda pasar en las últimas horas en Venezuela. ¿Me puedes dar un minuto? Sí, claro, hasta 2 minutos. Un minuto. Los videos que se han estado mostrando, y ahí donde... Y las fotos que se han estado mostrando durante la entrevista, en uno de los videos, no sé si han notado que hay un grupo de personas repartiendo abrazos. Sí. Esa es la Fundación Regala una Sonrisa, que hace vida en Venezuela, Y así no puede haber guerra civil. en muchas ciudades de Venezuela. ¿Y ellos qué hicieron? Repartir abrazos por toda la marcha. Como Qué debe bueno. ser. Así Vamos es. a la pausa, regreso, En seguimos breve. ya con la parte final de estos invitados especiales que tenemos este fin de semana aquí en Rodando TV. No le cambie que en breve regresamos. Bien, de regreso ya en la parte final de este Rodando TV este fin de semana, que es la revista más exclusiva. Nosotros, pues de verdad, con un conversatorio aquí sumamente interesante y además una manera también de nosotros identificarnos con nuestro hermano país de Venezuela, producto de esta situación difícil por lo que está atravesando, pero que está ahora, ¿verdad?, de que regrese la paz y la tranquilidad a Venezuela, ese progreso anhelado, este hermoso país, y no solamente hermoso, ¿verdad?, porque lo es así como tal, pero también un país lleno de recursos y que están siendo mal aprovechados. Ya en la parte final vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados, ¿verdad?, despedirse con un mensaje final a su país, Venezuela, y por qué no también a nuestro país que de alguna manera u otra se ha identificado con la situación que hay en Venezuela. Jonel Silvera. El mensaje de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela ha sobrepasado la frontera. En cada país, en cada rincón del mundo, todo el mundo está al tanto de lo que sucede. Y muchos dicen que si entra una guerra en Venezuela sería la tercera guerra mundial. Son muchos los pueblos alrededor que serían afectados. Pero la libertad de Venezuela, democratizar el país como tal, con el llamado del presidente Guaidó, que en su proceso es el gobierno, el cese de la usurpación, gobierno y transición y elecciones libres. Eso nos llenaría y nos llevaría a la libertad y ese crecimiento como nación. Ese sería un crecimiento de todos los países alrededor que están de Venezuela, mucho crecimiento para Sudamérica y crecimiento para el centro del país, más aquí en República Dominicana, que nos ha dado una gran acogida. He sido muy, muy hospitalario y de verdad que nos hemos sentido con los brazos abiertos. Muchas cosas hemos recibido de aquí de la República Dominicana y créeme que el mejorar en Venezuela, eso lo llevaría a mejorar a todo el pueblo a su alrededor. Eliana. Bueno, yo solamente quiero decir gracias, porque gracias a República Dominicana por recibirnos
a San Francisco, todo el pueblo franco-macorizano que nos ha recibido, a los ciento y tantos venezolanos que estamos acá ya, y a todos esos pueblos, todos esos países que han recibido a un venezolano. Gracias a eso se dio a conocer lo que estaba pasando en Venezuela. Antes de eso ya nosotros habíamos caminado calles arriba, calles abajo, gastado zapatos, pasado días en la calle protestando, votando, nadie nos escuchaba. Gracias a la migración tuvo que ser así. Nos escucharon. Estamos viendo los resultados. Yo lo veo como un aprendizaje. ¿Qué tenemos los venezolanos que aprender de esto? A que tenemos que, antes de elegir a cualquier presidente, cualquier persona, regidor, y esto no es solamente una elección para Venezuela, sino para el mundo entero, pensar con la cabeza. Apartar el hambre. Porque muchas veces, pensando en qué me va a dar a mí, dejo de pensar qué va a pasar con con ese gobierno, con esa ideología. Entonces, todos los pueblos debemos empezar a pensar con la cabeza para elegir nuestros dirigentes y ver cómo hemos crecido, cómo vamos a crecer ahora como nación, porque todo el talento que se ha esparcido por el mundo entero ha sido muy valioso, tanto para nosotros desarrollar esos talentos, como para ahora quienes pensemos en regresar, desarrollar lo que hemos aprendido en esos países donde nos fuimos, llevarlo a nuestro país nuevamente. Yo debo decir de Eliana, que decíamos que nosotros le hemos estado dando seguimiento desde hace mucho a la situación venezolana, porque aún estando Eliana en Venezuela, hicimos nosotros contacto hace 3 años, justamente hace unos días, que hicimos contacto con ella y ella nos describió ya vía telefónica la situación por la que estaba pasando Venezuela en ese momento. Voy a decir de nuevo, lamentablemente está con nosotros, porque la misma situación pues la obligó a estar con nosotros, pero le hemos estado dando seguimiento a esta situación desde hace algunos años. Señor López. Bueno, yo quisiera darle las gracias primero a República Dominicana, a todos los pueblos que nos han dado acogida de una o de otra forma, a los venezolanos que nos vimos obligados por la situación a salir de nuestros países, dejar nuestra familia, esas familias que se nos desmembraron todas, tenemos hermanos por allá en Colombia, en Estados Unidos, por aquí regados, pero yo estoy seguro que ya, como yo dije hace rato, estamos viendo la luz al final del camino, y yo le pido a la gente que tengan fe. El tiempo de Dios es perfecto y el de nosotros está cerca. Vamos a volver a ser la nación que siempre fuimos, esa nación donde crecimos, y yo tengo mucha fe de que como el ave fénix de la ceniza va a resurgir una Venezuela nueva, más fuerte, poderosa y mucho más sabia, con una generación nueva de jóvenes que van a aportarle mucho, y vamos a hacer Venezuela tan grande o más de lo que era antes. Raúl. Bueno, yo voy a decir algo. Yo estoy muy agradecido de verdad con el pueblo dominicano, ya de que debe ser un ejemplo a nivel latinoamericano, ¿sí? A nivel latinoamericano, porque ustedes como personas acogen mucho al migrante, ¿sí? Y debe ser un ejemplo para esos países que todavía lamentablemente existe la xenofobia, ¿sí? Y bueno, yo de verdad que estoy muy feliz de haber estado con ustedes aquí en este programa, y yo le digo algo también de corazón: muchas gracias por invitarnos aquí al programa, y yo sé que vamos a seguir adelante con nuestro país, y Dios quiera, espero que si se arregla todo, vamos a estar en paz, y ustedes también lo esperamos allá para que nos visiten. Claro, bueno escuchar. Para que nos visiten, porque puro nosotros viniendo para acá, ustedes también tienen que ir. Claro, qué bueno escuchar las palabras de Raúl, un inmigrante venezolano, y un inmigrante en nuestro país que dice que nosotros tenemos acogida, que no somos xenófobos, porque en la comunidad internacional nos acusan de ser xenófobos con los inmigrantes, sobre todo por el tema del país vecino, cosa que no es así, porque ustedes lo han dicho y nosotros podemos dar testimonio de que acogemos al inmigrante y de que socorremos también, porque así lo hemos hecho, no solo con ustedes,
sino con el país vecino en todas las situaciones en las que se ha visto. Así es, hemos hecho este fin de semana un programa grande, no tenemos por costumbre pues, terminar como terminan los grandes y en puestos de pie, así que Gracias. gracias Jonel, gracias Diana, Manuel. Francisco López, gracias Raúl Rivero por acompañarnos este fin de semana en este programa especial dedicado en toda su extensión al hermano país de Venezuela. Invitarle para que el próximo fin de semana pues, nos acompañe en otro programa cargado como siempre de muchas cosas interesantes. Saludar a Sandra de López, quien se quedó en Bastey, ¿verdad? Ahí detrás, pero también apoyando a su país Venezuela. Y esperando que en el Sí, próximo fin de semana la situación de Venezuela el chavo haya dado un se giro. cogió miedo, se quedó. Cogió miedo, sí, no Lo quiso que pasa es que entrar. si él entra aquí, no hace una Míralo, revolución. se quedó ahí porque no Se quiso. roba todo. Sí, qué Pero bueno. hablaba más desde ahí que Sí, sí. lo que estaba. Feliz fin de semana.